Buenas tardes. Nosotros hicimos 5 experimentos con base en la serie de Netflix de 100 Humans. El primer capítulo, que se titula ¿Qué nos hace atractivos?, trata sobre la atracción del ser humano hacia otros seres humanos. Con experimentos buscan determinar qué es lo que hace atractivo a una persona. En el segundo capítulo, titulado La mejor edad para estar vivo, se trata de comprobar cuál es la edad más productiva con base en experimentos de habilidad mental y física. En el tercer capítulo, titulado Hablemos sobre sexo, se busca determinar qué género es el más fuerte, si el masculino o el femenino, con base en experimentos de habilidades. Experimento número 1. ¿Qué es lo que entristece a las personas? El fundamento para este experimento es ver qué es lo que entristece a las personas en la actualidad y cómo la situación que estamos viviendo puede afectar. Queríamos comprobar si las emociones eran altamente personales, que solo una persona pensara de la misma manera, o podía haber un factor que estuviera presente en las respuestas de los demás. Seleccionamos este experimento ya que pensamos que es importante reconocer las emociones y qué es lo que las está causando, ya que no le damos el lugar que se merece usualmente. Especialmente con todos los eventos que han pasado este año, puede que las emociones negativas afloren en la vida de las personas y esta puede terminarlas y qué es lo que causa su tristeza. La media de las edades de este experimento se sitúa aproximadamente en 26 años. La mediana es 24 años. La moda, o sea, la edad que más se repite, es 27 años. Se calcula una variable cuantitativa de razón discreta. Los datos según las medidas de tendencia no central podrían ser el cuartil 1 en la posición 20 con el valor 21, el decil 1, posición 9 con valor 18 y el percentil 1 en la posición 1 con valor 13. Ahí podemos ver la tabla de distribución de frecuencias. Hubieron una cantidad de 83 respuestas con un máximo de edad de 61 años y un mínimo de 13. El número de intervalos termina siendo 8 y la amplitud de cada intervalo termina siendo 6. Aquí podemos ver las probabilidades diferentes del experimento. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que la persona que llenó la encuesta tenga más de 27 años? Y podemos ver que la posibilidad es de 47.21%. También podemos ver cuál es la probabilidad de que la persona que haya llenado la encuesta tenga entre 19 y 24 años. Podemos ver que la posibilidad es de 17.32%. Otra probabilidad que calculamos es la probabilidad de que la persona tenga menos de X es de 67%, o sea, que tenga menos de tantos años. La posibilidad de que tenga menos de 19 años es de 33%. Aquí podemos ver el cálculo de índice de Gini. Como pueden ver, el valor del índice de Gini es de 0.099. Eso significa que la curva de Lorenz va a estar muy pegada a la recta de equidistribución. Experimento número 2. Posturas controversiales ante la política de Estados Unidos. El fundamento para este experimento es ver qué es lo que piensan las personas ante estas posturas controversiales de temas políticos que han pasado en los Estados Unidos durante este año, como el movimiento Black Lives Matter y la reciente elección de Joe Biden sobre Donald Trump como presidente electo. Creemos que este es un experimento altamente social debido a que la política es un tema muy controversial, que resalta muchas opiniones diversas y a su misma vez quisimos relacionarlo con la problemática de política que surgió recientemente en Guatemala, para ver qué tanto interés y conocimiento tienen las personas de noticias de países extranjeros versus su país. De igual manera, los comentarios de las personas detallaron información que los sentimientos que estos les generaban y cómo ellos se sentían afectados. Lo interesante de este experimento es que ninguna respuesta fue la misma.
y su relación en cuanto a la respuesta de Estados Unidos y sus respuestas de Guatemala crean mezclas o parejas de sentimientos únicos y a veces un poco incoherentes en su relación. En este experimento podemos ver que la media de las edades de los encuestados se sitúa aproximadamente en 25.53 años y la mediana es 24 años. La moda o la edad que más se repite es de 21 años. Esta variable es cuantitativa de razón discreta. En el cuartil 1, en la posición 16, podemos ver que el valor es 21. En el decil 1, la posición 7, podemos ver que el valor es 15. Y en el percentil 1, en la posición 1, podemos ver que el valor es 13. La cantidad de encuestados fueron 60, con una edad máxima de 61 y una edad mínima de 13, con un número de intervalos de 7 y una amplitud de intervalo también de 7. La varianza es 82.48 y el coeficiente de variación es de 15.14%. Calculamos las probabilidades de que la persona haya llenado la encuesta tenga entre 30 y 61 años. Podemos ver que esa probabilidad es de 30.53%. También calculamos la probabilidad de que la persona que llenó la encuesta tenga más de 15 años, y esa probabilidad es de 85.54%. Aquí podemos ver el cálculo del índice de Gini. Como pueden notar, el índice de Gini da un valor de 0.073, lo cual está muy cerca a la recta de equidistribución en la curva de Lorenz. Experimento número 3. ¿Tener ojos claros nos hace más atractivos? En este experimento se busca descubrir si los que nos han dicho las películas, revistas y anuncios por muchos años es cierto. ¿Tener ojos claros te hace más atractivo? Ok, en medidas de la tendencia central, como podemos ver en la persona 1 de ojos azules, en media es de 8.47, en moda es de 9, en mediana es de 9. En la siguiente es persona 1 de ojos cafés, media 8, de 8.4, moda 9, mediana 9. En medidas de tendencia no central, la cuartil Q1 es de 45.25 y valor 5. Y en el decil 1, en la posición 18.1, es de valor 3. En la distribución de frecuencia, como podemos ver, da un 100%. El rango es de 9, rango de intercuartílico es de 4, desviación estándar es de 2.30, varianza 5.28 y coeficiente de variación es de 34%. En la medida, en el índice de Gini y curva de Lorenz, como podemos ver en el índice de Gini es de 0.224 y en la curva de Lorenz es de la siguiente, del recuadro anterior. En el experimento número 4 ¿somos prejuiciosos? El fundamento para este experimento es ver si las personas son prejuiciosas con las personas que los rodean, ya que hoy en día se han dado muchas marchas pacíficas para que diferentes tipos de personas sean aceptados en la sociedad, debido a que por años ha existido una cultura tradicional y cerrada. Por medio del experimento queríamos comprobar si todas estas marchas, cambios de leyes, entre otros, han influido en el pensamiento de estas personas y saber si tienen una nueva perspectiva. Ok, en los datos de medida de tendencia, en el cuartil Q2, en la posición 29, el valor es de 15. En el decil 9, en la posición 51, el valor es de 35 y en el percentil 95, en la posición de 54, es del valor 24.
La media es de 25, mediana 22 y moda 21. De ahí miramos la desviación de 9.44, la coeficiente de variación que es de 38.20% y la varianza que es de 89.10% y por último la distribución de frecuencia. De ahí pusimos la primera pregunta de la probabilidad es ¿cuál es la probabilidad de que la persona que respondió a la encuesta tenga más de 25 años? Y la respuesta fue de 58.32%. La siguiente pregunta fue ¿cuál es la probabilidad de que la persona que respondió a la encuesta tenga entre 36 y 45 años? Y fue de 10.40%. Y por último fue ¿cuál es la probabilidad de que la persona que respondió a la encuesta tenga más de X años? Es de 0.10 y la respuesta es 37.08. Por último, podemos encontrar el cálculo de Gini, que es de 0.99 y al final encontrar la curva de Lorenz que tiene relacionado al cálculo de Gini. Experimento número 5. ¿El físico influye en lo profesional? El fundamento para este experimento es asegurarnos o comprobar que el físico influye demasiado en las áreas de trabajo o profesión. El experimento se basa en dos imágenes, donde están dos personas con un físico totalmente distinto, con la misma profesión y la misma experiencia. Queríamos comprobar si el físico influye a la hora de escoger a un profesional en nuestras labores personales, como en este caso a un abogado. Seleccionamos este experimento ya que, como podemos ver, es inevitable que los estereotipos no influyan en el área laboral. Podemos concluir que, aunque tengan la misma vestimenta, misma profesión y experiencia, el físico de la persona influye más de lo que nos imaginamos. En las medidas, la medida de las edades se sitúa aproximadamente 21 años y es la mediana. Si la mediana es de 21 años, la moda que más se repite es de 20 años. De ahí el cuartil 3, la posición de 23 es valor 21. De ahí el decil 10 es de 30, valor es de 22 y el percentil 1 es del valor de 19. Las medidas de expresión, la desviación es de 0.79, el coeficiente de varianza es de 3.83%, la varianza es de 0.63. La primera pregunta que hicimos es ¿cuál es la probabilidad de que la persona que respondió a la encuesta tenga más de 20 años? La respuesta fue 19.49%. De ahí fue cuál es la probabilidad que la persona que responde a la encuesta tenga entre 19 y 22 años y la respuesta fue de 50.3%. Y por último, la probabilidad de que la persona que responde a la encuesta tenga más de X años de 0.10 y fue la respuesta 21.69. De ahí en la distribución de frecuencia la cantidad fue de 31, la máxima fue de 22 y la mínima fue de 19. Por último, encontramos el cálculo de índice de Gini, que fue de 0.007, y abajo encontramos la curva de Lorenz sobre el índice de Gini. Bueno, pues esos fueron los 5 experimentos que realizamos como grupo basándonos en la serie de 100 Humans. Como conclusión, la estadística nos sirve día a día para poder evaluar ciertas situaciones con las que podemos hacer comparaciones entre dos resultados, medir la variabilidad, así como el proceso aleatorio que genera siguiendo las leyes de probabilidad. Mediante los experimentos pudimos observar que las personas tienen preferencias, pensamientos e ideologías diferentes, así como darle una respuesta a por qué actúan de cierta manera o siguen los parámetros que se le han inculcado desde temprana edad. Por lo tanto, es muy importante poder analizar ciertas situaciones y o fenómenos sociales y para esto la estadística es un instrumento que nos hará más sencillo el proceso. Muchas gracias.